sea, inolvidable. Esto sí que va a estar, cuando hagamos una línea de tiempo histórico del turismo en el mundo, este 2020 va a aparecer marcado seguramente. Sabrina es magíster de la Universidad Nacional del Sur, es licenciada en Geografía con orientación en Planificación de los Recursos, magíster en Gestión de Desarrollo de Destinos Turísticos Locales de la Universidad de Barcelona, es docente adjunto de las carreras de Licenciatura en Turismo de la universidad, ha participado en congresos y eventos relacionados a la temática, directora de tesis de alumnos de la carrera de Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional del Sur, se ha desempeñado con cargos de docencia en la Universidad Nacional del Centro de la ciudad de Tandil y participado como jurado de tesis de grado y cargos docentes en universidades, obviamente del Sur, Nacional del Centro y Nacional del Comahue. Es titular de una empresa de viajes y turismo desde el año 2010 hasta la actualidad. Se ha formado y capacitado en la organización de empresas turísticas y empresas aéreas desde 1995, participando en diferentes eventos internacionales. Se ha desempeñado como coordinadora de grupos turísticos en destinos internacionales desde 2010 como Estados Unidos, Europa, Emiratos, Turquía, Marruecos, China, entre otros. Suena lejano, pero bueno, con ustedes, Sabrina contándonos qué pasa en tiempos de COVID para las agencias de viajes. Hola, buenos días a todos. Hola. Un placer, bueno, estar después de Gonzalo, que es increíble su exposición. Vamos a tratar de estar, por supuesto, a la altura. Te voy a compartir una pantalla, Juli, para mostrarles algunas ideas que traemos en función de la temática de hoy. Dame un segundito. Ahí estamos. Bueno, a nosotros nos toca un tema bastante difícil, de absoluta actualidad, por supuesto. Es una charla inspirada desde la parte comercial, es decir, desde cuál es el rol de las empresas de viajes y turismo de la ciudad, principalmente de Bahía Blanca, que es donde está enfocada esta investigación. Nosotros, ya sabemos que el turismo en general, pero principalmente las empresas de viajes y turismo han sido uno de los sectores más golpeados por esta crisis de COVID, y esta investigación parte desde esa premisa y desde algunas características generales que hemos ido notando de estas empresas de turismo, principalmente el rol que han cumplido, un rol esencial en la organización y en la reprogramación y repatriación de pasajeros, palabras que hasta ahora lo teníamos en los estatutos, en la ley de turismo, de agencias de viajes, pero que no lo habíamos llevado a cabo de manera tan masiva. Si bien, la situación es realmente muy alarmante, hoy, después de más de 6 meses de haber iniciado esta pandemia mundial, hay una serie de preparaciones y de capacitaciones y de desarrollos de nuevos modelos en las empresas de viajes que nos mantienen activos y con una sensación de esperanza, a corto y mediano plazo. Primero, para ponernos un poquito en situación, yo sé que tenemos muchos alumnos también acá en estas charlas, entonces ubicarlos dentro de nuestro país. Nosotros tenemos aproximadamente 5.400 empresas de viajes y turismo habilitadas. Pongo en todas las categorías porque nosotros ya sabemos que si bien nuestra ley de turismo habla muchísimo de las EBIT, nosotros tenemos 3 categorías de habilitación de empresa: es empresa de viajes y turismo, empresa de viajes y empresas de transporte, que son las habilitadas para únicamente los tickets. En la ciudad de Bahía Blanca tenemos aproximadamente al día de hoy 54 EBIT, es decir, la categoría máxima, que es empresa de viajes y turismo, y que están actualmente en funcionamiento. Nuestra actividad está regulada por una asociación regional de agencias de viajes que ha cumplido un rol esencial en estos 6 meses de pandemia, y hay que resaltarlo, y más adelante retomaremos sobre este tema, y la FAEVI, que es la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo. Estamos también representados por muchísimas asociaciones de pymes, pequeñas empresas, pero estas son las más importantes, son las que los nuclean. Nosotros siempre, para hacer este tipo de trabajo, nos preguntamos, es la primera vez que sucede un evento de esta naturaleza. Lamentablemente, ustedes saben de la dinámica de la actividad turística, y eso viene acompañado también de la dinámica de cualquier empresa de servicios turísticos.
No es la primera vez, estamos insertos dentro de una problemática, quizás por supuesto esta sea la más grande, pero venimos con una seguidilla de eventos que por supuesto han escapado a nuestra voluntad, pero que hemos tenido como empresas que resolver. Uno de los más importantes, no nos vamos a remontar demasiado atrás, pero uno de los más importantes y que marca un poco el desarrollo y los cambios de hábitos y de conductas de una empresa de viajes ha sido en el 2001 la caída de las Torres Gemelas y el resto de los atentados que vinieron a consecuencia. En el 2003 tuvimos la epidemia de Asia Oriental, que fue el SARS, que si bien no marcó un gran cambio de hábito a nivel nacional o latinoamericano, fue un episodio que las agencias de viajes también tuvimos que hacer frente. Otro hecho muy importante fue en el 2004 el famoso tsunami del sudeste asiático, no sé si lo recuerdan, estábamos todos en la universidad expectantes de los resultados por la cantidad de pasajeros en el que requerían ayuda. Recuerden ustedes que el sudeste asiático recién sobre la década del 2000 comienza a ser un mercado interesante principalmente para nuestro país. Otra crisis muy importante fue una crisis económica en el 2009 de España y Grecia, lo que también perjudicó gravemente a las agencias de viaje en nuestro país. 2009-2010, la H1N1, la gripe que trastocó muchísimo las actividades con el mercado mexicano sobre todo, y bueno, 2020, la llegada de esta gran pandemia que es COVID-19. ¿Cómo impactó o cómo fue la llegada o el movimiento de turistas internacionales? Bastante claro en este gráfico, es decir, en función de esos años, siempre tuvimos efectos negativos sobre el flujo de pasajeros, y eso hace que repercute, por supuesto, en el movimiento comercial de una empresa de viajes. Una de las crisis, como les decía, más importantes fue la del 2001, porque nosotros, y siempre hablamos con nuestros alumnos en la universidad, ¿qué fue lo más impactante del 2001? Más allá de que a su vez nuestro país estaba sumido en una nueva crisis económica, psicológicamente fue un desarrollo o un volver a comenzar bastante tardío. Fueron más de 8 meses en que las empresas de viajes pudimos comenzar a recuperarnos. Si bien el atentado fue uno muy grande y luego vinieron algunos otros colaterales, en la capacidad o la percepción que tenían los pasajeros para viajar era muy diferente a la que vamos a analizar inclusive hoy con la pandemia. Había una psicosis, un miedo, una fobia a volar, justamente por el problema de estos atentados. Por eso yo muchas veces, aunque no tengan una relación tan estrecha, a los alumnos siempre les trato de relacionar ese 2001 con la situación de hoy, porque a los efectos de cómo continúa la labor de una empresa de viajes, debe haber sido uno de los episodios que más tardó en recuperar el desenvolvimiento de las EBIT. Por supuesto, este gráfico nos muestra también una tendencia negativa en esa crisis global que afectó principalmente España e Grecia. Grecia en ese momento estaba en uno de los mercados con mayor auge y desarrollo para las empresas de viajes latinoamericanas, por eso fue, junto con España, un problema bastante interesante en los efectos de comercialización de las EBIT. Si nosotros miramos a partir del 2019, vamos a ver algunas curvas ascendentes o descendentes en las llegadas de turistas, y vamos a ver que en el 2019 no nos estaba yendo del todo bien en temas comerciales, pero bueno, la perspectiva del 2020 directamente es absolutamente complicada. Eso también se refleja en el crecimiento de empleo, que para nosotros es muy importante, no solamente en la CBIT, sino en todos los sectores de empleo de los servicios turísticos. Bien, todos estos acontecimientos, como les dije, realmente marcaron cambios de hábitos muy importantes, principalmente en las EBIT. Yo lo remarco, no es que no hubo otros cambios de hábitos en otros servicios, pero como la charla está enfocada o orientada exclusivamente a las EBIT, marco un poco cuál fue ese cambio de conducta. Ustedes saben que a partir de ese gran episodio del 2001, los aeropuertos ya no fueron los mismos. Recuerden ustedes que
bueno, principalmente acá en Bahía, una de las actividades más importantes que tiene la CBT son del turismo emisivo, es decir, el envío de pasajeros Europa y Estados Unidos y Caribe, que son los destinos más populares entre la comercialización de una EBIT. Eso introdujo hacia la CBT un montón de reglamentaciones y, insisto, de cambios de hábitos que tuvimos que comunicar a los pasajeros de una manera progresiva. Recuerden ustedes, se implementa el control de equipaje, hubo mayores costos en la seguridad aeroportuaria que por supuesto se tradujo en impuestos y más regulaciones monetarias para los pasajeros que debían afrontarlo. También fue muy importante el cambio de hábito en los artículos que los pasajeros podían llevar en cabina. Se limitaron esos artículos, se limitaron la cantidad de centímetros que podía llevar o de mililitros en determinados tipos de artículos, otros directamente fueron prohibidos. Hubo muchas complicaciones con los artefactos eléctricos, electrónicos, con la forma de declaración de los mismos. Fue todo un cambio de hábito que, en función de los trabajos que hemos desarrollado y algunas encuestas, los pasajeros tardaron alrededor de entre 5 y 6 años para poder adaptarse. No es que no se adaptaron inmediatamente, simplemente para que se les haga un hábito, se tardó alrededor de entre 5 y 6 años para que todo pasajero tuviera conocimiento. Otro de los cambios de hábitos que fue muy importante para el pasajero y que fue manifestado a través de la CBIT, que eran las compañías que educaban sobre esos cambios de hábitos, fueron los mayores tiempos de conexión. Uno antes iba a los aeropuertos con un tiempo limitado, sabía que podía realizar el check-in sin problemas. Hoy ya el proceso de check-in es más largo, por supuesto las áreas de embarque a través de este control exhaustivo de equipaje también requiere más tiempo, por lo que al pasajero a través de la EBIT se tuvo que educar en la asistencia justamente en aeropuertos. Eso luego hizo que viniera una automatización y demás desarrollos tecnológicos que no todo pasajeros, inclusive hoy, tiene un poder de adaptabilidad muy, muy importante. Así fue como, a partir de estos cambios, el turismo de masas, el turismo masivo, sigue desarrollándose sin mayores inconvenientes. Las empresas de viajes, con por supuesto los altibajos en los que nos tuvimos que adecuar, que generalmente fueron altibajos económicos, a partir del 2011, y con algunos cepos que tuvimos al dólar, que quizás no sean ahora motivo de un análisis muy exhaustivo, las empresas tuvieron una cierta continuidad en la comercialización, venta y postventa de servicios turísticos, siempre nucleadas bajo estas asociaciones, tanto emisivos como nacional. Las agencias de viajes en Argentina hubo un porcentaje muy pequeño de quiebras, cierres o disoluciones comerciales, por lo tanto llegamos a este panorama del 2019. Ya 2019 fue un año que en términos económicos fue un poco negativo en la comercialización, es decir, hubo una baja de ventas, pero insisto, cuando uno hace las encuestas a la CBIT, la respuesta es: estamos acostumbrados que cada 2 o 3 años tenemos altibajos, muchas veces las ganancias de las empresas, y eso también es un motivo de comunicación, se vende en dólares, por lo tanto se percibe comisiones en dólares, las agencias se van adecuando y tienen la capacidad, en algunos casos, de ahorro por el tema de las comisiones en moneda extranjera. En agosto tuvimos algunos cepos al dólar, pero el problema más grande lo tuvimos con el inicio de una nueva etapa de gobierno, donde el 20 de diciembre, a poco tiempo de la asunción de este nuevo gobierno, se implementó el Oscar 5, es decir, se puso en marcha la aplicabilidad del famoso impuesto país. Le decimos famoso porque era un impuesto que las empresas de viajes y turismo ya teníamos incorporado. Esto había pasado 2013-2014, y el modelo que estábamos viendo era reiterativo, entonces
si bien no nos caía, por supuesto, bien, todo lo que sume, generalmente a las empresas de viaje no nos gusta, lo que sume valor para cobrárselo a un pasajero, pero en cuanto a la aplicabilidad, no estuvimos tan reticentes como en otras ocasiones, porque se aplicaba exactamente de la misma manera. Lamentablemente las empresas de viajes éramos agentes de retención de este nuevo impuesto país, que era del 30%, lo que implicaba que un viaje de forma internacional iba a tener un costo de un 30% más sobre la aplicabilidad de la tarifa aérea. Bueno, motivo que de otras charlas, el tema de cómo se aplica sobre la tarifa y no sobre los impuestos. Este cimbronazo que de cualquier manera recibimos porque ya veníamos en 2 años de caída de ventas, nos condujo a los meses de enero y febrero a tímidamente realizar algunas nuevas estrategias de comercialización, nuevas estrategias de venta, ya que el rol que jugaron los operadores mayoristas fueron muy importantes en bajar algunas tarifas aéreas que en el grueso del paquete compensaban ese aumento del 30%. Esta situación se determinó durante los meses de enero y febrero del 2020, y sobre fines de febrero los agentes de viajes, más los que estamos dentro de las universidades, que nos gustan analizar todos los efectos internacionales, empezamos a oír los comentarios de este virus que empezaba a girar por todo el mundo. Y así fue como nuestra actividad hizo un stop que realmente todavía lo tenemos hasta la actualidad, que fue la llegada, para nosotros, tenemos fechas muy específicas, pero para nosotros el 10 de marzo fue la fecha de inflexión en donde empezamos a analizar y percibir que este fenómeno iba realmente a traer consecuencias demasiado negativas, hablando siempre de las empresas de viaje. ¿Cómo sucedió? Rápidamente, para no complicarlos por el tiempo, como les decía, 10 de marzo nosotros empezamos a tener las primeras reuniones en el que la situación no estaba bien. Según el decreto de necesidad de urgencia 260 del 2020, el 13 de marzo se declara la pandemia en Argentina, y el Ministerio de Turismo a partir del 16 de marzo nos provoca el cierre de manera obligatoria de todas las EBIT del país, debiendo por supuesto dejar en conocimiento a la Secretaría de Turismo de la Nación todas las vías, los medios digitales, las redes de localización para la prestación necesaria, tanto de ellos, de lo que era lo que se venía y que quizás todavía no teníamos totalmente interiorizado, y además para el reconocimiento, la ubicación de todos nuestros pasajeros. En definitiva, uno de los primeros decretos disponía el aislamiento obligatorio por 14 días para todos aquellos casos sospechosos, es decir, si nos ponemos en contexto, estábamos recibiendo a diario miles de turistas que regresaban de sus vacaciones, por lo tanto, las agencias teníamos que comenzar a ubicar a todos esos pasajeros que venían del exterior. El 20 de marzo realmente se produce el aislamiento, la cuarentena obligatoria, el aislamiento social preventivo y obligatorio, y a partir del 22 de marzo y hasta el 26 se produce la cancelación definitiva de los vuelos de cabotaje y el cierre de fronteras. Creo que debe haber sido uno de los momentos más complicados de la historia de las EBIT, porque tuvimos algunos problemas muy importantes, pero el problema más grave, que hoy inclusive lo escuchaba Gonzalo y lo asociaba, es el problema de la información. Tuvimos la no información, es decir, esto era algo que veíamos que en Europa sucedía, que estaba llegando y que llegaba así como en forma sorpresiva, pero más sorpresiva era para las empresas de viajes y turismo, que sin información no podíamos terminar de realizar las actividades que se requerían para esos pasajeros, que estaban por salir, que acababan de llegar o que estaban en destino. Nosotros dividimos, a los efectos de organizar nuestra actividad, lo establecimos como en 3 puntos muy importantes, que fueron la organización, las
reservas de esos pasajeros que estaban próximos a salir, a la reprogramación de los pasajeros que estaban en destino, o pasajeros que se reprogramaban a 2-3 días de la salida, y por supuesto la repatriación, es decir, todas aquellas actividades que las empresas de viajes, quizás sin tenerlo en nuestra nómina de actividades o incumbencias de la ley de agencia de viajes, nos habíamos cargado como una actividad esencial porque teníamos los recursos realmente para realizarlos. En este contexto lo que tenemos que resaltar fue que tímidamente el rol de las embajadas pasó a ser esencial una vez que entendieron cuál era la situación. Tuvimos muy estrecha relación con embajadas de Cuba principalmente, de Brasil, de República Dominicana, España, Italia y Estados Unidos. Pero el rol más importante que yo remarco siempre que doy este tipo de charlas es el rol que tuvimos, la relación que tuvimos las empresas de viajes con turismo de la ciudad de Bahía Blanca, que de otra manera para nosotros hubiera sido absolutamente imposible llevar a cabo una situación tan lamentable, pero que termina siendo de alguna manera muy exitosa. La situación que teníamos entonces hasta ese momento eran 3, esas cancelaciones voluntarias, pasajero que ya estaba entendiendo la situación, que necesitaba cancelar antes del 13 de marzo, pero que no teníamos dictado el decreto, y que las compañías aéreas decían, el país sigue operando, las fronteras no están cerradas, si el pasajero cancela, pierde su viaje. Cancelaciones involuntarias a continuación por el cierre de las fronteras, que nos decían, no hay ningún problema, la frontera se cerró, pero no sabemos para cuándo le vamos a poder reprogramar, o si tiene que reprogramar, tiene tanto porcentaje de multa, porque todavía no se tenía conocimiento generalizado de lo que iba a venir. Y finalmente, alguna revisión de condiciones de venta, porque había pasajeros que todavía seguían adquiriendo servicios. Es una etapa que todavía se mantiene activa, todavía hay algunos pasajeros que requieren asistencia para viajar a destinos internacionales, pero bueno, es una etapa en que todavía está absolutamente en proceso. De más está decirles, estas eran las imágenes que veíamos siempre en todo tipo de noticieros, aeropuertos y demás. Las empresas de viajes no solamente se encargaron de la repatriación, que fue muy importante, pero más importante fue el apoyo psicológico y el seguimiento que tuvimos con pasajeros y familiares. Hay muchas situaciones, que esto da para un foro, para otro tipo de charlas, de experiencias personales, de agentes de viajes estar escuchando pasajeros 2, 3 de la mañana, se cerraban los aeropuertos, se cancelaban los vuelos, los hoteles cerraban. Realmente la situación de pánico de muchos pasajeros, realmente las vivimos todavía hoy. Lo importante que quede de esta charla es que las instituciones, empresas comerciales, las pymes, que tenían que estar a la orden, pudieron realmente estar a la altura de las circunstancias. Ustedes saben que dentro de las empresas de viajes y turismo tenemos una división de desempeño de otro tipo de empresas, que le llamamos OTA, es decir, son todas aquellas de viajes online, por eso las conocemos como OTA, con sitios web dedicados principalmente a la venta y comercialización de servicios turísticos. Y ahí está la definición que siempre en Orga 2 les tratamos de dar a nuestros alumnos. Las empresas de viajes y turismo asesoran, fomentan el desarrollo del turismo, analizan, buscan opciones, venden y hacen el seguimiento postventa. La diferencia que tenemos con las OTA es que están dedicadas principalmente a la venta y comercialización de los servicios. Pueden asesorar, no es una cuestión de que estoy negando, pero sí, en este caso, faltó ese famoso seguimiento postventa o el asesoramiento a los pasajeros que estaban en destino. Es lo que les contaba recién acá. El principal problema de todos aquellos pasajeros que tuvimos fuera de nuestro país y que requirieron la repatriación, terminó siendo por la falta de seguimiento o asesoramiento de las OTA. Así fue como, junto con las entidades de turismo y grandes operadores mayoristas, tuvimos un planteo de tratar de ayudar a todos aquellos pasajeros
que no habiendo comprado tickets en nuestras oficinas y teniendo nosotros la capacidad de hacerlo, comenzar con los sistemas de repatriación. Y así fue que hasta con el municipio le mandábamos a decir, llegaron tantos pasajeros, bueno, Julia y demás inmediatamente nos asesoraban acerca de todos los transportes que venían hacia la ciudad de Bahía Blanca en muchas situaciones sin conocer a esos pasajeros. Ya termina Juli, en mayo de este año, las agencias, una vez que ya estaban todos los pasajeros prácticamente repatriados, las agencias nos planteamos algunos objetivos a corto plazo, porque ya estábamos dando cuenta que la situación no iba a ser para 2 o 3 meses, teníamos todos la misma visión y la misma actualidad. Todas las agencias de viajes, las 54 de Bahía Blanca, íbamos a tener ingresos cero, pero íbamos a seguir teniendo los costos fijos, porque no, hasta el día de hoy, lamentablemente, algunos subsidios que estaban preparados para el área de turismo han llegado, pero en muy poquita medida. Por lo tanto, antes de bajar los brazos, tuvimos la fortuna de que los operadores mayoristas se movieron de una manera increíble, y yo creo que en estos últimos 5 meses hemos tenido las capacitaciones internacionales, nacionales, de compañías aéreas y de otros servicios turísticos más espectaculares en los últimos 30 años de carrera que he tenido. Hemos tenido acceso a una información que justamente no la teníamos en tiempos anteriores. Eso, por supuesto, nos valió y nos sigue siendo de mucha utilidad para cuando volvamos a arrancar con mucha más capacitación. Por parte del Estado, lo que recibieron las empresas de viajes fue, en algunos casos, el 50% en sueldos de personal, el famoso ATP, beneficios en las cargas sociales. Bueno, lamentablemente hay un 10% solamente de las empresas que accedieron a eso, las demás no lo accedimos, como tampoco pudimos acceder muchísimos a créditos a tasa cero que se dieron en el mes de abril y mayo, con la primer cuota a partir de septiembre. En cuanto a asistencias o acciones técnicas, sí, las entidades gubernamentales nos dieron asistencias en aeropuerto, transportes al interior, bueno, este es el caso en realidad de turismo de Bahía Blanca, y apertura de hoteles en la ciudad de Buenos Aires para la cuarentena. Lo otro importante, y que acaba de salir hace un ratito, es la permanencia de los legajos de la CBIT, porque si no estábamos todas próximas a cerrar, permitiendo que no nos bajemos, que no realicemos suspensiones a nuestro personal o recurso humano, pero con la posibilidad de trabajo home office hasta el 31 de diciembre de 2020, cosa o decreto que no sé si se ha reglamentado, pero que recién me lo pasaron telefónicamente, que se prorroga hasta el 31 de diciembre del 2021. Significa que todo el año siguiente, todo lo que falta este año y todo el año siguiente, las empresas de viajes pueden prescindir de sus locales físicos y trabajar de manera online o virtual. A nivel local, como les decía, fue impecable la labor, la relación que tuvieron las agencias con Turismo Bahía Blanca a través de la información, listado de pasajeros, seguimiento de los pasajeros en destino, transporte desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia la ciudad de Bahía Blanca. Finalmente, llegó septiembre del 2020. La situación de las agencias de viajes ha llegado a puntos inusitados. Habían pasado para septiembre ya 6 meses de la declaración de pandemia. Seguimos teniendo los aeropuertos nacionales cerrados, las fronteras internacionales, en realidad el aeropuerto internacional cerrado. Tenemos vuelos de repatriación, o lo que se llaman vuelos especiales, que por ahí motivo para otra charla, pero tuvimos otro golpe, como decimos nosotros, sin hacer juicios de valor, pero se ha implementado otra resolución, que fue la resolución de AFIP 4815, donde se implementa un recargo del 35% por la compra de moneda extranjera y gastos de tarjeta al exterior, lo que estaría retrasando aún más y complicando aún más el turismo emisivo. Turismo emisivo sumamente necesario para la reactivación del turismo receptivo, que hay algo que les queremos hacer entender a las personas que están dedicadas al análisis de nuestra actividad. Así todo, estamos hablando de que entre el 30% de diciembre de 2019 y este 35% tenemos
que estamos superando el 65% de aumento en las tarifas de nuestros servicios turísticos. Más allá de todo esto, la flexibilización de las compañías aéreas es un nuevo paradigma que está ingresando en nuestro país, es decir, las compañías aéreas no tienen actividad, por lo tanto hay una cierta flexibilización para que podamos comprar a futuro, 2021, algunas compañías ya a 2022, y también hay planes de incentivos de ventas y estrategias mayoristas para que realmente esta actividad entre en funcionamiento inmediatamente que se abran nuestras fronteras y vuelos de cabotaje. Asimismo, no lo puse en esta charla, se está implementando ese bono del 50% de incentivo para todos aquellos pasajeros que compren turismo nacional. ¿Cuál es la perspectiva? Es que el desarrollo de las tecnologías, otros modelos de mercado, la adaptabilidad a estos nuevos productos es lo que se viene como nuevo rol o como nueva meta para las empresas de viajes y turismo. Tratamos de estar totalmente actualizados todo el tiempo para saber a su vez dónde estamos parados. La ABAES, que es una asociación civil de agencias de agentes y agencias de viajes y pymes argentinas, ha hecho recientemente unas encuestas para saber justamente cuál es la percepción del futuro pasajero, para saber si realmente una vez que esta situación se revierta, va a tener la necesidad, va a querer viajar, no así como reflejaban las encuestas después del 2001, que pasaban meses antes de que el miedo pudiera salir de estos pasajeros. En este caso no es así, hay grandes porcentajes de pasajeros que ni bien abran la frontera están deseosos de viajar. El promedio que nos da es de esa apertura entre 3 y 6 meses para poder viajar al exterior, principalmente esta conducta se ve afectada por si los seguros al viajero cubren esta pandemia, si viene la vacuna y por el nivel de contagio del país que los va a recepcionar. Acá hay un dato que sacamos que es muy importante, que si fuese a viajar, a cuáles de las siguientes opciones va a recurrir para contratar su viaje, y tenemos que más del 63,3% ha determinado que la compra potencialmente la haría a través de una agencia, ya sea de su barrio, de su pueblo o de ciudad de referencia. Para nosotros esto es muy importante porque si sabemos manejar esta información podemos finalmente dar un fortalecimiento a la CBIT, ya que se está instalando muy paulatinamente el rol que las agencias de viajes han cumplido en todo este sistema de repatriación y ayuda para traer los pasajeros, por supuesto, de los destinos donde estaban. Lamentablemente también hay un cierre paulatino de empresas que no pueden solventar la situación y los gastos fijos, y también hay algunas cuestiones que estamos analizando sobre cuáles serían las opciones, los destinos que elegirían los pasajeros en esos 3-6 meses que quisieran viajar. Por supuesto está nuestro país como prioritario, pero después Centroamérica, lugares de calor, lugares de turismo de sol y de playa. En realidad, las agencias de viajes, si bien tienen una perspectiva bastante negativa todavía, porque están en esa nebulosa entre que se quiere trabajar, pero saber que no se puede trabajar, tenemos o nos agarramos de algunos parámetros muy importantes, que es la intencionalidad de viajar de los pasajeros, más allá de que hoy un viaje te va a salir el 65% más que a diciembre del año pasado, que el primero que se va a reactivar es el mercado nacional, que quizás dentro de ese mercado nacional el segmento ABC1, es decir, el de mayor posibilidades económicas, es el primero que va a realizar los viajes, que vamos a tener que implementar, y ya se están implementando junto con todos los protocolos, las nuevas formas de viajar, distanciamiento social, barbijos, controles en aeropuertos, pasaporte sanitario, que va a haber una transformación, por supuesto, de las empresas de viaje, de los servicios, y que si todo esto se acompaña con buenos protocolos y un buen trabajo en equipo, como es lo que se está desarrollando principalmente de la asociación de aquí de Bahía Blanca,
podemos sacar del caos algo positivo, y es el fortalecimiento de la CBIT, que a nivel mundial no venía con un panorama tan beneficioso. Esta es la perspectiva de las empresas de viajes. Tenemos, por supuesto, muchísimo más para contar desde el lado empresarial, pero a grandes rasgos este sería el panorama que tenemos hoy. Genial, Sabri, muchísimas gracias. No sé si fui rápida, si fui muy rapidito porque veía el tiempo. No, está perfecto, sos súper clara, la verdad que es una cantidad de información dura que hay que transitarla, dura y triste la mayoría de todo. La verdad que sí que trabajamos muy bien en todo este periodo, sobre todo ese primer momento, porque si era un algo que nos estaba pasando que fue único, pudimos coordinar rápidamente con las agencias de viajes. Esto nos permitió tener muy claro el rol del agente de viajes, porque de verdad en Bahía Blanca los que volvieron fueron los que habían comprado por agencia de viajes. Y esto hay que decirlo. Esos fueron los primeros. Exactamente. Después se pudo, pero los que tuvieron la asistencia y el acompañamiento para poder volver, la contención, fue el que tenía un agente de viajes de cabecera al que podía llamar, y bueno, y entre todos pudimos hacer que estuvieran acá. Tengo preguntas, por supuesto. Bien. Un público. Siempre mis alumnos. No sé. ¿Qué nuevas alternativas de viajes están pensando las agencias para ofrecer a las turistas en esta nueva normalidad? Bien, nosotros seguimos con alguna falta de información, pero en función de protocolos. Nosotros tenemos ya protocolos hoteleros, hay algunos protocolos, bueno, por supuesto, de atención en empresa de viajes, pero nos está faltando bastante protocolos en lo que va a ser el transporte, principalmente en el transporte masivo de pasajeros, llámese las salidas grupales, cataratas y demás de nuestro país. En eso tenemos todavía una falta de información muy importante. Esa parte del servicio turístico es una parte muy afectada, porque si bien todo lo que es aéreo ya tenemos los protocolos, y que no va a ser como se decía en la tele, sillón por medio, butaca por medio, nada de eso está dentro de los protocolos ni nacionales ni internacionales, por una cuestión claramente definida de costos. Ninguna compañía aérea puede producir su desarrollo del transporte aéreo a una capacidad del 40 o 50% en todas sus frecuencias aéreas. Por lo tanto, lo que nosotros estamos en este momento tratando de implementar es desarrollar los servicios nacionales, pero también nos tocamos con una realidad. Nosotros aquí en Bahía Blanca tenemos más del 60% de las empresas que son netamente emisivas, es decir, se venden servicios internacionales. Y ahí es donde estamos realmente muy complicados. ¿Por qué? Porque más allá de estas subas, por decirlo groseramente, tenemos también un mercado cada vez más pequeño. Es decir, hasta el momento, ¿cuántas se ha retirado de nuestra operatoria turística internacional? En Buenos Aires, en el aeropuerto, o sea, dejó de operar el aeropuerto de Ezeiza, también lo hizo Emirates, también lo hizo Turkish, lo están haciendo algunas compañías australianas, es decir, nos está cortando muchísimo esta situación de no apertura internacional, las compañías no pueden subsistir y por lo tanto no pueden llegar hasta a nuestro país. Entonces, en ese sentido todavía tenemos mucha incertidumbre. En otros servicios tenemos protocolos y seguimos expectantes a más que nada la apertura, y bueno, según las reuniones que tenemos con muchas asociaciones, estamos como muy divididos. Hay un 50% que sí o sí espera una vacuna, espera el milagro, sí. Y hay otro 50% que dice que tenemos que capacitarnos mucho más aún en viajar en convivencia con el COVID. Claro. Acá tenemos otra pregunta del chat que dice: ¿tienen ya algo de información y algo de producto para quienes busquen turismo de cercanía, turismo rural? Eso es algo, ¿saben si
si ya se están generando productos en ese Sí, sentido. el problema, por ejemplo, yo mismo estoy trabajando sobre lo que es turismo rural y, bueno, turismo nacional de aventura y demás. Lo que sucede es que veníamos trabajando ya con tarifas y en los últimos 15 días los mismos prestadores han como parado la relación, esa relación de comercialización, justamente porque no disponen de las Tarifas, claro. tarifas. O sea, todavía nos falta muchísimo. Con lo único que hemos avanzado es con algunas compañías aéreas, fíjate vos, es muy mínimo, Sí, sí. una empresa de viajes, porque han implementado una política de flexibilización, son muy poquitas, Copa Airlines es una, en el que uno puede estar viajando en cualquier fecha del 2021 y haciendo cambios sin cargo ni diferencia de tarifa a cualquiera de los destinos que yo compre hoy. Pero eso no me sucede todavía con un destino nacional, con un hotel. Tengo justo ahora una operatoria en Salta que el hotel me dice vamos a seguir esperando porque no sé si en diciembre voy a estar abierto. Entonces, al no tener esa información, es muy difícil realizar un proceso de comercialización a ciegas. Y lo que nos dicen los pasajeros potenciales es tampoco quiero comprarme un problema. Guardan su dinero y especulan para que realmente podamos mostrar un servicio seguro, con flexibilidad en futuro y con mucho periodo de tiempo de utilización, que es lo que nosotros vemos en las últimas encuestas. Yo te compro un servicio, pero dame mínimo un año para que pueda cambiar. Y ya están hablando de 2022. Claro. Por supuesto, 2020 para lo que es empresa de viajes y turismo está... sí, cero. Pensamos que es mejor pensarlo en cero y que luego tengamos alguna novedad en contrario. Sí, porque también esta situación pone en manifiesto el desafío para el receptivo. Estamos preparados para poder competir Totalmente. internamente. La agencia de viajes puede generar productos con los servicios que tenemos, cómo los No. tenemos. Bueno, por ahí también falta esa parte de desarrollo. Exactamente. Yo creo que todavía nos faltan muchísimos análisis y protocolos y además nos falta una decisión de, bueno, si se va a realizar la apertura. Bueno, a nosotros todo lo que es, bueno, Lamens y todo el equipo hablan de rebrotes, hablan de números todo el tiempo, por lo tanto nosotros visualizamos que hasta que no haya otra situación en Argentina no se está pensando en un corto plazo. Por lo tanto, no tenemos esa información o no es fiable para la venta de un servicio, ¿verdad? Tan importante como es el servicio turístico. Y una re difícil. A ver, ¿cómo te va con esto? Siendo que hay muchos estudiantes escuchando. ¿Cómo ve el empleo a futuro en este contexto? 1 hora de organización 3 el otro día, no de organización 2, con este tema. Bien, yo les voy a decir, como les digo siempre a mis alumnos, uno tiene ya casi, Juli, 30 años de actividad. Creo que me faltó la del 19, la gripe española, porque bueno, no estábamos, pero después agarramos todas. Todas. Siempre, pero forma parte de mi personalidad, de ser absolutamente optimista. Hoy tenemos un escenario, vamos a ser realistas, muy, muy complicado para las EBIT, muy complicados. Una EBIT que no ha tenido un proceso de desarrollo continuo a lo largo de todos los años y no buscó su sustento, sus ahorros, hoy no puede vivir. Pero también tenemos algo importante para decirles. Todas estas EBIT, hoy por hoy, en las reuniones que hacemos en la Arbavid, no están pensando en cerrar. Es decir, el poder de ahorro que tienen las empresas de viajes quizás está ayudando a mantener ya 6 largos meses para no cerrar sus puertas. No digo que cómo ahorran las agencias de viajes que pueden vivir 6 meses. No, simplemente con un poco de sus ahorros han podido solventar algún alquiler, luz, gas, nada más. O sea, no pueden vivir de sus ahorros. Simplemente solventar algunos impuestos que, bueno, el gobierno había dicho que nos iba a tratar de ayudar un poco con eso y lamentablemente no tenemos todas esas ayudas. Más allá de esto, tenemos absolutamente claro que esta situación, una vez que pase, es decir, que tengamos más información, que tengamos apertura de
de aeropuertos, de fronteras, estamos absolutamente convencidos, gracias a esa intencionalidad de viajar del pasajero, que esto se va a reactivar como cualquiera de las otras crisis. ¿Que nos va a llevar más tiempo? Sí, porque estamos sumidos en un tema económico más allá de pandémico. Pero la respuesta es, hay que seguir adaptándonos, capacitándonos, porque se vienen nuevos modelos empresariales. Hoy, inclusive ya la empresa en la que presido, físicamente ya ni siquiera estamos viendo la necesidad de contar con un lugar físico, porque todas las consultas, porque las repatriaciones, todo fue de manera virtual. Entonces ya nos fuimos adaptando a que este va a ser casi un nuevo modelo, que el pasajero sigue teniendo absolutamente las mismas sensaciones, percepciones, asesoramiento a través de algo virtual. No será exactamente lo mismo, pero ya nos estamos adaptando a este nuevo modelo. Por lo tanto, yo creería que transcurrido 2020, 2021, nuestra actividad va a volver a ser exactamente, no sé si igual a antes, pero que va a volver a sus carriles normales. Sí, la motivación de viajar sigue y alguien lo va a tener que canalizar y esos son los agentes de viaje. El argentino tiene como requisito fundamental, más allá de su casita, su familia, es viajar. Vacaciones. Sí. Nosotros lo notamos cada vez más justamente en nuestros alumnos. Hoy hay un segmento, el otro día estuvimos analizando unas encuestas que se realizaron, que fue en la FAEVIC, que la intención de viajar comienza en los jóvenes a partir de los 21 años. Es decir, cada vez la brecha se va cortando más. Nosotros, Juli, acordate, cuando estudiamos en 20 años, era ese segmento de pasajeros entre los 45 y 65 años, que ya tenían una vida más resuelta, tenían todo lo material que se requería para vivir feliz con su casita y su auto. Bueno, hoy se ha corrido la intencionalidad de viajar a jóvenes cada vez más jóvenes. Claro, más pequeños, sí. Y eso sí. Es muy importante. Ahora, esa información tiene que estar muy bien recepcionada por la empresa de viajes, porque esa empresa de viajes es la que tiene que captar este nuevo mercado, y que no este nuevo mercado únicamente se dirija a las OTA. Esa es una tarea muy difícil que si la agencia de viajes no lo ve, no está destinada al éxito, está destinada al fracaso. Ese es el nuevo segmento al que la empresa de viajes tiene que dirigirse hoy. Bien, o sea que el empleo Estudien tranquilos. Estudien tranquilos. Estudien tranquilos. Un poco lo hablaba Gonzalo también hace un ratito, sí, de lo que es el análisis de los datos. O sea, por ahí los que están estudiando totalmente tienen que ir por ese lado también para poder complementar la actividad con las necesidades que hay hoy, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, Sabri, te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas estado en el Hablemos. De forma virtual, está saliendo bien, la gente está contenta, así que bueno, seguimos en contacto y muchísimas gracias por estar otra vez. Muchísimas gracias por la invitación, Juli, la verdad un placer, ya sabes que a mí me gusta todo lo que podamos relacionar entre lo público y lo privado, para mí es un placer, porque bueno, tengo esa fortuna de estar en ambos ámbitos, así que bueno, un placer y muchísimas gracias, y que siga el éxito con todas estas disertaciones. Bueno, gracias, Sabri. Adiós. Bueno, a continuación